¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Visión Nocturna acá en el canal de la Universidad de la Frontera, UFROvisión. Sin duda que es un tema que a 46 años de su génesis aún tiene miradas encontradas. Es el 11 de septiembre de 1973 donde la historia comienza a tener otras miradas y otro sentido y que en definitiva nos lleva hoy día a analizar por qué y cómo se ha ido desarrollando nuestro país a contar de esa fecha. Vamos a tener un panel especial hoy día. Son hombres que han estado en la política activa y que hoy están cumpliendo otras funciones, pero que tienen la historia de lo que ha sucedido en la piel. Hoy vamos a tener una buena conversación, pero antes vamos a la nota de contexto preparada por la periodista Giselle Soto. Ciertamente lo inesperado de la acción militar del 11 de septiembre de 1973, pese a haber sido pedida en reiteradas oportunidades por grupos ciudadanos, hizo que el mundo considerara esta la primera de muchas razones para explicar por qué entre tantos golpes de Estado que ha tenido lugar en Latinoamérica, el caso de Chile llegó para quedarse en la memoria histórica del mundo. La geografía del continente mostraba por esos años un contexto muy particular. Brasil llevaba ya 9 años de gobierno bajo un régimen militar. Bolivia se encontraba con un gobierno de facto de Hugo Banzer y en Uruguay entraba al poder Juan María Bordaberry, que posteriormente, en un acto muy alejado de la práctica democrática, determinó el cierre de los partidos políticos. En esa realidad parecía entenderse que la cordillera protegía a la democracia chilena, pues tan solo 3 años antes llegaba al poder por las urnas Salvador Allende, un líder de izquierda. Pero fue el mismo año 1973, un 29 de junio, que vivimos el tanquetazo, un hecho previo del quiebre de nuestra democracia que no se interpretó como aviso, pero que ciertamente a la distancia alimentó la esperanza de unos por sobre otros, todos hijos de una misma tierra, cansados de los procesos que le había llevado a perder la tranquilidad, a la que estaban acostumbrados sin saber que un acto así separaría un país en un proceso que se extendió por 17 años y que obligó a generar acuerdos para una transición que nos permitiera retornar a la democracia. A 46 años de aquel quiebre de nuestra institucionalidad, hoy en Visión Nocturna recorreremos algunos de los episodios que nos llevaron a vivir un momento que a través de los años nos ha mostrado divididos, con miradas opuestas y con diversas exigencias de reparación, lo que ha significado enormes esfuerzos de tolerancia para vivir una transición que para algunos ha sido destacada y para otros aún no termina. Vamos a estar esta noche conversando precisamente de este 11 de septiembre de 1973 a 46 años de su desarrollo, hoy jueves 12 de septiembre, el día después. Saludamos a nuestro panel, estamos con el ex diputado del ex distrito también 51, dirigente gremial, dirigente también de organizaciones diversas, ex autoridad comunal y regional, Joaquín Tumas Segarra, a quien le agradecemos la gentileza. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Esperamos recordar esos momentos que tú quieres en la historia. Espero que con mi contraparte podamos concordar de verdad lo que sucedió en ese momento y cuál ha sido el desarrollo de Chile a partir de aquel. Muy bien, completa el panel, hombre de la Universidad de la Frontera, presidente de nuestra Junta Directiva, ex autoridad regional, ex alcalde, ex concejal, secretario regional ministerial, también en la Araucanía. René Araneda, amigo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Miguel Ángel, un agradecimiento por esta invitación y sobre un tema que además con la distancia, estos 46 años y un poco más también, porque esto tiene sus causas, y con la serenidad del momento y el tiempo que ha pasado le permiten a uno poder sentarse a analizar lo que pasó y en una forma resumida también. Así Muchas es. Gracias. La idea de este programa, que es un programa absolutamente político, hoy día quisimos dar la oportunidad a quienes no están en la política contingente, quienes hoy día están más en la idea de entregar
esa sapiencia que da solo el paso de los años y es nuestro compromiso como canal universitario informar y educar respecto de los hechos históricos. Habrá miradas distintas, pero que en definitiva lo que hoy queremos es poder analizar. Estamos más cerca, estamos más lejos de encontrar un acuerdo que en un momento, evidentemente, cuando parte todo esto se veía tan distante. Decían que los chilenos unos caminaban por un lado de la calle y otros por otro. Mira, yo siento que de repente como que volvemos al pasado. Yo creo que Chile todavía no se reencuentra. Hay elementos que nos han distanciado, nos han acercado en otros momentos. Y yo cuando veo lo que está pasando hoy día en Chile, me recuerda los momentos anteriores al año 73, incluso al año 71. Porque había mucha situación compleja, había muchos partidos políticos, había mucha dispersión de opiniones. Y yo creo que Chile es un país maravilloso. A mí me ha tocado viajar mucho. Conozco el mundo entero. Y este país hay que cuidarlo. Este es un país donde es difícil encontrar. Yo siempre he pensado, si tuviera que irme de este país, no encuentro a qué otro país irme que tenga las condiciones de Chile. Un país que tiene una geografía extraordinaria, un clima, una condición humana de la mayoría de sus habitantes. Y yo creo que hay que reflexionar. Esta historia que tú quieres que contemos esta noche puede servir para poder completar un sueño que yo tengo de que los chilenos hagan un ejercicio en la historia para ver cómo enfrentamos el presente y el futuro. Me parece a mí muy importante de aprender de la historia. Yo creo que hemos cometido muchos errores, digamos todos los hemos cometido, todos los gobiernos cometen errores, pero los chilenos hoy día están en una condición distinta de lo que pasaba el año 71. Yo creo que hoy día es un país mucho más educado, un país de mucho más acceso, ¿no es cierto?, a distintos servicios básicos que antes no existían. La condición del trato de los trabajadores también. En el año 71 había un trato muy distinto de lo que hoy día han conseguido a través, ¿no es cierto?, de 46 años de lucha de los trabajadores. Ha cambiado también en la clase empresarial, una manera distinta de enfrentar el trabajo y la relación con los trabajadores. Es distinto entonces también cómo abordamos la política desde ese punto de vista y cómo nos encontramos en el mundo político. Ahí es donde yo encuentro de que nosotros tenemos todavía un camino largo para emprender y lograr el desarrollo. Y me parece a mí muy importante ponernos de acuerdo 4 o 5 temas básicos. Yo leí hoy día, ¿no es cierto?, lo que pasa en el Congreso Nacional, la relación con el gobierno, y decía, por Dios, y lo que tenemos que hacer es entender cuáles son los temas más prioritarios y ponernos de acuerdo en eso. El resto no importa que discutamos el resto de las cosas, pero surgen intereses particulares, corporativos, políticos, en fin, que no nos ha permitido lograr que evitemos otro segundo 11 de septiembre. Qué fuerte, como lo plantea don Joaquín, en el sentido que hay ese tema latente que ya ocurrió en nuestra historia y que no hemos aprendido la lección, parece, don René. Sí, la gran conclusión, como señalaba Joaquín, y en eso coincido, es que esa interrupción que tuvimos en la democracia, que nos puede servir de lección para el futuro. Yo creo que eso parte por un respeto a las autoridades. A mí siempre se me quedó la imagen hace pocos meses atrás cuando una alumna le tiró un vaso de agua a la ex ministra Mónica Jiménez y la madre más encima la apoyó y le encontró razón. Hace pocos días atrás también otra alumna hizo algo parecido con la ministra de Educación, Marcela Cubillo, sin pensar que más allá de la persona está la institución, Ministerio de Educación, un ministerio tan importante. Entonces, respetemos a nuestras autoridades, respetemos a nuestras iglesias, al ejército, a las Fuerzas Armadas, respetar a carabineros. Han sido zamarreados muchas veces ante la opinión pública y a veces eso no está bien. Respetemos a nuestras instituciones, porque esos son los fundamentos de nuestra convivencia. Eso no quiere decir que uno puede aprobar todo lo que eso está pasando. Respetemos a nuestro poder legislativo también, a nuestro poder judicial. Hay cosas que hay que mejorar y superar. Y cuando uno se ponen de manifiesto algunos vicios, eso hace bien ventilarlos y proponer soluciones. Eso hacen los países desarrollados y hacia allá tenemos que mirar y caminar, respetar
la institucionalidad, porque esa es la base de nuestra convivencia. Me queda la sensación que un 11 de septiembre de 1973 es la culminación de una serie de hechos donde la falta de respeto, la falta de capacidad de diálogo y a lo mejor la falta de compromiso con el país de los partidos políticos, ¿se llega a esto? Sí, una separación entre lo que quiere la gente con los partidos políticos. Eso fue muy de manifiesto en los periodos previos. Yo hablo esto por la experiencia. Yo estaba estudiando durante el periodo antes del 11 de septiembre, y después me tocó el periodo después. Yo estaba trabajando, los primeros años de trabajo, y yo vi muchas cosas. Yo conocí a Miguel Enrique, lo vi actuar en la Asamblea de la Universidad de Concepción. Yo era mechoncito primer año, lo vi actuar. De paso, Miguel Enrique fue el autor de los Miguelitos. Autor de los Miguelitos, No sé de ahí si viene fue el nombre. Así dice la leyenda, por lo menos, está escrito. Y vi a Luciano Cruz, a Edgardo Enrique, a Fonchowen. Yo fui compañero de curso de un hermano de Bautista Fonchowen, así que yo los vi actuar como alumno. Yo estaba en Chillán estudiando cuando el año 1967, me acuerdo yo, habían compañeros míos que eran de otros cursos superiores a mí, que asistieron al Congreso del Partido Socialista cuando el Partido Socialista decidió no seguir más por la vía democrática, la vía institucional, y decidió la vía de revolución. Claro, porque decía, la forma de hacer oposición, las huelgas, las elecciones, no sirven para alcanzar el poder, la vía democrática, hay que actuar de otra manera. Y el camino elegido fue ese. Entonces, hubo muchos hechos previos que llevaron a esta especie de locura, entre comillas, en que todos nos vimos envueltos en esto. Y al final culminó con lo que pasó, lamentablemente, que es una fecha que trae mucho dolor para muchas familias, alegrías para otros, los que la habían también sufrido con el tiempo del gobierno de la Unidad Popular. De manera que yo tengo cifras, tengo experiencia, vivencia, y yo me acuerdo perfectamente de lo que iba pasando. Yo era un observador muy atento a lo que estaba ocurriendo y veía a mis 22, 23 años, 24 años, veía que íbamos mal. Y mis padres me decían, vamos mal, René, vamos mal. Y efectivamente terminamos lamentablemente en una interrupción de la democracia por 17 años. Ahora la hemos recuperado, estamos bien. Chile tenía un prestigio mundial, con Uruguay, por lo menos en América Latina. Las dos mejores democracias eran Uruguay y la chilena. Y era un orgullo sentirse chileno, porque teníamos un sistema que no creíamos impenetrable para esto, pero había venido la Revolución Cubana, en fin, toda esta onda, la Iglesia se incorporó también a esto. Entonces, bueno, cometimos esos errores y hoy día felizmente hemos superado esta situación. Todavía no se han cicatrizado las heridas, pero uno puede ver esto ahora a la distancia, con más serenidad, con más prudencia, y uno puede ahora sacar las conclusiones. Y como decía recién, las conclusiones fue partir por el respeto a la institucionalidad, porque eso es la base de la democracia, y respetar a los poderes del Estado. Usted en Chillán le sorprende todo este hecho histórico. Sí. Joaquín, ¿a usted dónde estaba en este momento cuando se generan ya esta situación ya de crisis? Bueno, yo trabajé en el gobierno de la Unidad Popular. Yo fui parte, digamos, políticamente, y también funcionario de Corfo a través de... ¿Acá en Temuco? Aquí en Temuco. No. Fui designado gerente de Socoagro, institución de Corfo, que logré administrar lo que era el matadero, digamos, de Temuco, que era un incipiente matadero, y que con los pasos de los años yo logré hacer el matadero más importante de Chile. En fin, pero me tocó participar en distintas actividades de todo orden, por lo tanto conozco, digamos, de alguna manera todo lo que se generó. ¿Y por qué tanto cuestionamiento al gobierno de la Unidad Popular? Mira, la verdad de las cosas es que primero me gustaría que habláramos de las causas por qué llegó Allende al gobierno. Eso es importante, digamos, analizarlo. La situación de pobreza extrema, el abuso que había especialmente en los campos, las tremendas haciendas que habían, no permitían que los trabajadores prácticamente llegaran nunca a la ciudad, no habían locomoción. Si tú analizas, yo viví muchos casos particulares muy dolorosos, digamos, de encontrarme en algún momento, me recuerdo, en el camino de una familia mapuche que venía de Melipeuco, 3 días en una carreta con una guagua al hospital, y la guagua se había muerto, y la mamá no se convencía que la guagua estaba muerta.
No habían condiciones. El mundo, como te digo, era bastante difícil, especialmente el mundo rural. Y no estaban preparadas las cosas, a lo mejor, para apoyar un gobierno en que era, primero, un gobierno muy débil desde el punto de vista del conocimiento de la economía. Allende nunca fue un experto en economía. Eso se dice, que no había preparación para asumir un gobierno. Los ministros tampoco carecían. Mira, lo que pasa es que llegó introspectivamente, porque mayoritariamente nadie pensaba que iba a llegar Allende al gobierno. Allende ganó con un 36% de la votación, por lo tanto tú tienes que sacar la cuenta que había un porcentaje de 67% que no estaba, más de la mitad que no estaba con Allende. Y se produjeron muchas situaciones complejas. Primero, hubo una resistencia al gobierno de Allende. No te olvides de la muerte del general Schneider, una cosa muy compleja, que ya partió antes que asumiera Allende, ya estaba la resistencia de ese gobierno. Tampoco colaboró mucho, digamos, el gobierno de Estados Unidos. Hubieron, digamos, situaciones... Hubo influencia foránea. Claro. Restricciones a muchas cosas. Chile, ¿qué es lo que era Chile? Era un pequeño país que exportaba cobre, nada más. No había otra cosa que se exportara más que cobre. Dependíamos del cobre. Entonces, había mucha situación porque vino la nacionalización de la minería, un conflicto con Estados Unidos fundamentalmente. Las minas eran norteamericanas. Y se nacionaliza el cobre. Por eso te digo, se nacionaliza el cobre. Hubo toda una situación muy rápido. Todo sucede muy rápido. Y la situación económica se fue empeorando de todos los días. Los trabajadores tenían mucha plata, ganaban mucha plata, pero no tenían que comprar. Había un problema que yo recuerdo que quise comprar un auto y me inscribí en un auto, había que inscribirse, me inscribí en un auto, un MG. Estuve esperando 1 año y medio y al final vendí los derechos porque me cansé de esperar de que llegara el auto. Qué interesante ese ejemplo, porque a la gente es difícil de creer ahora por la juventud. No pueden creer eso. Claro. Que un tanco, no, hijo, había que ponerse en la fila, inscribirse y esperar. Claro, entonces había muchas situaciones, es muy difícil contar toda la experiencia que yo tuve, digamos, como gerente de Socoagro. Habían condiciones políticas muy difíciles de abordar, donde yo precisamente me enfrenté con el Partido Socialista en su minuto, y yo rompí con ellos en alguna situación donde se hace una paralización de la empresa en un minuto muy especial. Esto fue a fines de abril de 73, donde esta es una anécdota que hay que contarla. Pero por favor. Yo era gerente de la empresa y nunca permití, en los 2 años y medio que trabajé en la empresa, que la introducción de la política adentro de esa empresa. Y logré ser el matadero más eficiente, la empresa más eficiente de Chile. Y entré en algunos conflictos con el Partido Socialista, producto que ellos querían introducir más trabajadores a la empresa, que no era soportable. Yo no aceptaba eso. Y en algún minuto peleé con el presidente del sindicato, un tema muy interesante de contar. Creo que voy a escribir un libro sobre esto porque son anécdotas donde... ¿Se acuerda quién era el presidente del sindicato en ese tiempo, no? Me acuerdo perfectamente de su cara, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero el hombre no trabajaba. Llegaba a las 10 de la mañana todos los días con el clarín bajo el brazo. Y entonces entró en colisión con el gerente. Yo era gerente y por lo tanto entraba en colisión de muchas cosas. Y me paralizan la planta un día lunes. Quiero contar de que no había carne en Chile. Es decir, era porque había mucho consumo de carne. No es que no había carne, había mucho consumo y la producción tampoco, digamos, alcanzaba para ese consumo. Y el día lunes me paralizan el matadero. En circunstancias que yo, de Concepción dependía de mí y parte de Santiago. Por lo tanto, yo tenía una tremenda responsabilidad de entregar abastecimiento de un elemento muy necesario, digamos, para el funcionamiento del país. Y resultó que el día sábado y domingo ellos tuvieron, el sindicato organizó un campeonato de fútbol con todas las otras plantas del país, pero se quedó en pana un bus que venía de Ancud y por lo tanto ese bus no pudo cumplir con el compromiso de jugar el día domingo el partido del cuadrangular o torneo, y a mí me paralizan la planta a las 2 de la tarde.
para poder ir a jugar fútbol. Y yo naturalmente que reaccioné de otra manera y tuvimos un desencuentro muy fuerte donde sencillamente agarré a puñetes al presidente del sindicato. Así. ¿Ah? Así fue. De real. Y naturalmente que se me paralizan la planta al día siguiente, con letrero que yo era karateca, que era, en fin, 20.000 cosas. Y estuvimos bastantes días paralizados, ¿no es cierto?, hasta que llegó el gerente general. Esto lo voy a nombrar con nombre y apellido, porque ya han pasado, yo creo que está muerto ese hombre hace rato también. El gerente general de la empresa que se llama José Manuel Astorga. Y en la intendencia me dice, ¿cuál es el problema que hay? Le cuento, este es el problema. Entonces me dice, mire, usted tiene toda la razón, me dice, pero usted se va. Usted se va, me dijo, porque yo no puedo pelear con los trabajadores. Entonces yo le digo, bueno, usted me echa. No es que yo me vaya, usted me echa, pero antes me hace una auditoría para resguardar mis intereses, digamos, de prestigio, y por lo tanto me hicieron una auditoría y me despidieron por falta de confianza a los pocos días. Pero era un momento muy difícil porque habían líderes que eran malos de la cabeza. Entonces estaban, digamos, liderando procesos de una definición que iba a terminar con violencia. Todos sabíamos que en algún minuto, yo por lo menos ya lo advertía, esto iba a estallar. Y que iba a estallar. Era una cosa que se sentía en el aire, en el ambiente, ¿no es cierto?, que era una situación que venía de mal en peor. Ya algún minuto después yo te puedo contar una anécdota que tuve con el presidente Allende, pero son cosas que yo las tengo en el recuerdo, que el intendente de la época rompió una orden presidencial y no le hizo caso al presidente. De ese orden estamos hablando. De ese orden. Usted hizo mención al Partido Socialista. En el cuadro político de la época estaba, obviamente, socialistas, comunistas en el sector de la izquierda chilena, y en el lado de la derecha estaba el Partido Nacional. Sí. Y el centro, la Democracia Cristiana. Y el partido... Ya había una parte del Partido Radical también que se había separado en tres corrientes. La Democracia Radical estaba como para la derecha. Julio Durán, por ahí, ¿cierto? Claro, se dividió el Partido Radical. Se dividió el Partido Radical. Dos radicales. Sí. Y bueno, Allende salió elegido, como decía Joaquín, con el 36,2%. Alessandri tenía el 34% y Tomic el 27%. Entonces, la gran mayoría no estaba por este modelo que impulsó Allende y la Unidad Popular. Y cuando uno tiene el 36%, no tiene todo el poder como para hacer lo que uno quiera. Entonces, yo creo que ahí partió mal la cosa ahí. Yo recuerdo que la Democracia Cristiana le exigió antes de votar en el Congreso no había segunda vuelta, pero el Congreso ratificaba en la votación. Sí, claro. Y le exigió un estatuto de garantías a Salvador Allende, y en eso participó Renan Fuentealba, me acuerdo yo, Bernardo Leighton y varios próceres de la Democracia Cristiana para garantizar que se iba a pegar a la Constitución y a la ley. Bueno, y eso después se fue rompiendo a poco, y eso fue llevando a una economía que además era una economía que fomentaba una economía cerrada. O sea, no queríamos abrir la economía, y se denunciaba que había monopolios, pero se estipulaban los monopolios, y teníamos empresarios que muchas veces, en vez de estar tratando de mejorar la capacidad de su empresa, iban a la autoridad porque los precios eran fijos. Acuérdate que habían precios oficiales. Y no te olvides que también se confiscaron muchas industrias. Claro, después, industrias que en algún minuto pasaron a poder del Estado y a manos de los trabajadores. Y por lo tanto, habiendo precios oficiales, habían aranceles diferenciados, entonces era más fácil ir a hablar con el ministro de Economía para que le subieran el arancel al producto que competía para tener el mercado para uno solo. Y esos monopolios que se fueron formando al final culminó en una inflación muy fuerte, una balanza de pagos negativa. Chile importaba cada vez más. 35% eran algunos aranceles para productos importados. Claro, exactamente. No estamos hablando de automóviles, no, estamos hablando de productos importados. De consumo, básico, habituales. Así que esa dirección a una economía centralizada, estatista, culminó al final en que se le hicieron escasos los préstamos internacionales, porque esto venía no solamente del 70 al 73, esto venía de antes. Ya el Banco Mundial había advertido por ahí por el año 68, vino una misión Klein-Sack, que gobierno Alessandri, para tratar de ordenar las finanzas públicas, porque como estaba el aumento desorbitado de la importación, no el descontrol de la inflación, la gente de los bancos, como el Banco Mundial, el BID y todo lo demás, le empezaron a poner trabas
a los préstamos para Chile, y muchos países de América Latina decidieron no pagar la deuda, entre ellos Bolivia, entre ellos Perú, entre ellos República Dominicana, Nicaragua y una pila de otros. Y tampoco los empresarios, entonces, yo alcancé a ser empresario entre mayo que me fui, también fui empresario durante algunos meses, no había crédito en los bancos, claro. No había dinero, Aquí, entonces era muy difícil. Exacto, usted ha hecho mención a la democracia cristiana y precisamente quisimos conocer la opinión del presidente nacional de este partido, Fuad Chahine, respecto precisamente a este periodo de nuestra historia que evidentemente todavía tiene miradas ahí encontradas. Escuchemos a Fuad Chahine. ¿Cuáles son los aprendizajes hoy día? Lo primero, que hay que defender los derechos humanos en todas partes, bajo cualquier circunstancia, sin ningún tipo de ambigüedades. Que hay que cuidar la democracia. La democracia se valora muchas veces cuando se pierde y no cuando se tiene. Y cuidar la democracia implica cuidar el clima en nuestro país, evitar la polarización, evitar la descalificación. Se puede tener una visión de la sociedad, pero no por eso vamos a mirar a los otros como enemigos. Y cuando parecen surgir atisbos de populismo de extrema derecha, extrema izquierda en nuestro país, a uno le preocupa. Y por eso que la ADC ha tratado de plantearse un punto de vista totalmente distinto hoy día en la política chilena, desde la oposición, pero construyendo espacios de diálogo que nos permitan avanzar. Lo que queremos es que el país le vaya bien. Y para eso tenemos que buscar puntos de acuerdo. Esa es la experiencia que tenemos que tomar de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73, que es una fecha tremendamente dolorosa para el país, pero que nos tiene que enseñar para que no repitamos los mismos errores. Hoy día a lo mejor el riesgo no es de un golpe de Estado y una dictadura militar, pero sí de que democráticamente triunfe una alternativa populista que termine poco a poco socavando los principios democráticos, los valores democráticos y socavando después la institucionalidad democrática, vulnerando los derechos humanos, restringiendo la libertad, destruyendo la economía y destruyendo la democracia. El presidente nacional de la democracia cristiana, señores del panel, ¿algún comentario de lo que dice Fuad Chahine? Bueno, parece que me escuchó antes a mí señalar. Yo creo que estamos prácticamente en la misma onda. Me parece a mí muy importante revisar la historia porque yo quiero señalar, por ejemplo, en este minuto que hubieron muchos partidos políticos en el tiempo de la Unidad Popular y quiero resaltar la consecuencia y la responsabilidad del Partido Comunista. Fíjate que yo trabajé mucho, 3 años prácticamente dentro del gobierno y los comunistas eran personas mucho más responsables que lo que fueron los partidos socialistas y naturalmente, bueno, el MIR y otros grupos que entraron ahí. Me parece a mí que el presidente Allende, que tiene, ¿no es cierto?, un lugar en la historia por ser el primer presidente democrático con esas ideas elegido en Chile, tuvo la debilidad de ser abordado, digamos, por estos grupos y yo creo que ahí hubo mucha influencia de personas como Miguel Enrique y de otras personas en el proceder que tuvo el gobierno. Y los mandos medios que tampoco colaboraban mucho, digamos, para despejar una serie de abusos y de atropellos que también hubieron ahí. Por lo tanto, yo me gustaría contar una historia que me tocó vivir. Una historia que tiene que ver con que yo diría por ahí a fines del 72, cuando ya se habían producido muchas expropiaciones, me tocó participar como miembro del PADENA, que era mi partido, el Partido Democrático Nacional. ¿Tú te acuerdas del Partido Democrático Nacional? Que tuvo 3 diputados acá, Jorge Lavandero, Víctor González Martín y Juan Tumamazo, que era mi papá. Mire. Entonces, yo, digamos, participé en política y en algún minuto me tocó ser jefe de político de la Unidad Popular. Y sucedió un hecho que a mí me pareció que era imposible aceptarlo. Se trató de una persona a la cual ya se le había expropiado su predio y se tomaron la reserva. Y eso me pareció a mí que era una cosa absolutamente inaceptable. ¿Qué era la reserva? La reserva era el resto que le dejaban al predio. Si un agricultor tenía 600 hectáreas, le dejaban 80 hectáreas con su casa y alguna área de explotación. Entonces, ocurre de que se formó una comisión
Y en esa comisión participé yo para poder resolver este conflicto. Yo alerté al gobierno de que esto era inaceptable y participé, no me recuerdo cuáles eran los otros, creo que fuimos 3 personas, y fuimos al predio y nos encontramos con que habían banderas y tenían tomado el predio. Ya se habían tomado el predio. Se habían tomado el predio, la reserva. Entonces yo hablé con los compañeros y le digo, mire compañero, esto es inaceptable. Entonces me dice, mire, don Joaquín, yo era dirigente, no tenía... No era compañero ya. Claro. Ocurre de que aquí cuando expropiaron, la Cora cometió un error. No nos dejó a nosotros salir al camino público. Por lo tanto, tenemos que pasar por dentro de las 80 hectáreas que le correspondió y nosotros queremos que se vuelva a expropiar una franja de 6 metros para poder nosotros hacer el camino. Yo lo encontré entendible. Hicimos las gestiones y se comprometió a hacer entonces en el Sánchez para un camino para que todos tuvieran camino. Llegamos al predio, resuelto el tema, compañero, bajen bandera y retírense. Sí, compañero, pero resulta que tampoco tenemos acceso al río y nosotros queremos agua. Entonces, en fin, se hizo las gestiones para expropiar además un par de hectáreas más para llegar al río. Y cuando llegamos con la solución, encontramos con que había otra petición. Entonces nos dimos cuenta que estaba el MIR adentro, que era una cuestión que nos daban solución a los temas. Pero siempre querían algo más y algo más. Entonces me permití irme a Santiago, fui a hablar con el presidente y le dije al presidente que esto era inaceptable. Él me entendió y le dio orden a José Toá para que se le instruya al intendente para el desalojo. Yo me vine a Temuco muy contento por esta solución. El intendente rompió la instrucción y no hizo caso. ¿Y quién era a esa fecha el intendente? Gastón Lobos. Gastón Lobos. Entonces, te cuento esta historia porque es una historia real, una historia que yo la viví y que naturalmente uno trató de hacer las cosas para que no se cometieran ya demasiado abuso. Entonces, esto se veía venir. Yo tengo muchas historias en esto. Lamentablemente... Se fueron acumulando muchas situaciones. Muchas situaciones que sobrepasaba cualquier ley. Por lo tanto, ya entraron a romper el estatuto de garantía que entregó el presidente a la democracia cristiana y no se cumplían con aquellos requisitos. Por lo tanto, yo que estudié Derecho, que soy un hombre, ¿no es cierto?, de leyes, yo sabía que esto tenía que tener un límite y que naturalmente se iba a romper porque la esperanza que había es que Allende hiciera lo que se dice que iba a hacer, en definitiva, un plebiscito y él iba a llamar a la ciudadanía para que se pronuncie, cosa que parece que si bien estuvo en su intención en los últimos días, no logró cumplir con aquello y las Fuerzas Armadas tomaron la decisión del golpe de Estado. Asociado a la historia y los ejemplos que nos pone Joaquín Tuma, en el país se vivieron hechos que claramente no se podían entender. La visita de Fidel Castro, por ejemplo, sí, que fue casi eterna. Eso formó parte de lo que llama yo el clima, el entorno favorable a toda esta idea de avanzar sin transar, como se decía, avanzar sin transar, esas eran las palabras. Y bueno, y entre las lecciones que aquí hemos señalado, ha señalado Joaquín, respetar la democracia, respetar las instituciones, respetar los derechos humanos, también hay otra experiencia. Esto nos deja que no hay que descuidar nunca la economía, porque al final esto del desabastecimiento que hubo, las filas de gente buscando alimentos, repercutió, fue un golpe político muy, muy importante para la gente. Y cuando uno quiere romper un monopolio, bueno, lo que hizo un poco el gobierno militar. Después abrió la economía y ahí los empresarios tuvieron que competir, no tenían que ir al Ministerio de Economía, sino que competir con los agricultores, por ejemplo, que producían trigo en esta región, a competir con los productores de Argentina, de Canadá, de Australia o de Estados Unidos en el caso del trigo, o con la carne de Brasil o Argentina. Entonces, esa es la forma que hoy día se hace en forma moderna la competencia y evitan los monopolios de esa forma. O sea, no hay que descuidar la economía. Eso es como una lección de eso. Sí. Pero si estamos hablando de historia, también hay que conocer qué es lo que pasó en los primeros momentos del gobierno militar. Porque fue una cosa también muy dura, muy terrible desde el punto de vista de asumir esta tarea que tú señalas cuando se abre el país. Yo recuerdo haber sido, yo era el presidente de la cooperativa de productores de cerdo aquí en la región. Mi secretario era Gerardo Noalar, todavía lo menciono porque Gerardo está vivo. Y en definitiva, ¿cómo producíamos cerdo? ¿A quién le comprábamos nosotros el sorgo y el maíz? Se lo compramos a la ECA. Y llegó un minuto en que el gobierno militar dijo, no va más. Nosotros no
nos metemos a importar para particulares. Entonces fuimos los dos con Gerardo, espero que Gerardo se acuerde si está viendo este programa, fuimos a Santiago y nos recibió un desconocido personaje, subsecretario de Economía, en el Ministerio de Economía. Y cuando nos atiende nos dice, miren chiquillos, cámbiense de rubro. Imagínense, nosotros teníamos deuda, teníamos instalaciones, y nos dice una persona, oye, echen abajo todo lo que tienen, porque nosotros nunca más vamos a importar trigo ni sorgo de Brasil, y por lo tanto ustedes se tienen que rascar con sus uñas. Y ese individuo desconocido nos hizo esta propuesta, a la cual nosotros cometimos a su vez otro error, seguimos porfiando con algo que se venía en contra de nosotros, y este hombre era el subsecretario de Castro, ¿cómo se llama? Sergio de Castro. Sergio de Castro. Porque después fue ministro. Después fue ministro de Economía. Hubo muchas cosas donde se produjo una situación de mucha aflicción, especialmente en algunas empresas. En el caso de los textiles se perdieron 150.000 empleos. Y hoy día todos mis amigos y parientes que yo tenía en Santiago de industria textil, hoy día son importadores. Liquidaron toda su industria y se volcó una situación distinta. Desapareció toda la industria del calzado, teníamos una industria del calzado excelente, la industria textil también, pero no podíamos competir, porque naturalmente el mundo se abre a países que tienen mucho menos costo de producción. Si los chinos, o en ese tiempo no estaban los chinos, pero partieron, ¿no es cierto?, partimos trayendo mercadería de Japón y otros lados, y fue imposible competir, y por lo tanto hay un proceso, no te olvides del PEM y el POG. ¿Cuántos son los miles de trabajadores? Fue otro momento, ¿no es cierto?, que fue difícil. Sí. Entonces hubo un periodo, yo te diría, de los primeros 10 años fueron muy difíciles. Así es. Yo quiero aprovechar de aportar con la opinión. Aquí se mencionó Almir, y también estamos en el momento en que analizamos este proceso desde el punto de vista político, social, económico y de transformaciones en nuestro país. Precisamente a la fecha del 11 de septiembre de 1973, Jorge Romero era miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, conversó con nosotros y precisamente nos entregó su opinión respecto de esta mirada respecto del efecto político, social, económico del 11 de septiembre. Pasemos a escuchar sus declaraciones. En ese momento, en mi opinión, se produce la ruptura más grande, ¿ya?, que ha habido en la historia de Chile, y viene el proceso de refundación de otro tipo de capitalismo. Y de un capitalismo que ahora sí no va a cometer errores, entre comillas, ¿ya?, que vuelvan a amenazarlo, que vuelvan a ponerlo en jaque, como había ocurrido, ¿no es cierto?, con el proceso de acumulación que se había venido dando, con grados mayores o menores de intensidad desde los gobiernos radicales hasta llegar al gobierno de Allende. Ahora se refunda el capitalismo. Empieza un proceso de destrucción del Estado social de compromiso, ¿ya? Yo al momento del golpe tenía 18 años, yo siempre digo, si a mí el día 11 de septiembre alguien me hubiese dicho, este golpe va a ser tan brutal que va a desaparecer Ferrocarril del Estado, yo le hubiese dicho, tú estás disfariando. Y sin embargo, desapareció Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, ¿ya? Y después, paralelo a eso, vino la destrucción de la educación pública, vino la destrucción del sistema de salud, ¿ya?, etcétera, etcétera. Y finalmente esto se consolida el año 80 con dos cosas fundamentales. Uno, que es lo que se conoció como el proceso de las modernizaciones, que es una refundación en el fondo del capitalismo, es la privatización de los derechos, ¿ya? Se privatiza el derecho a la educación, se privatiza el derecho a la salud, se privatiza el derecho previsional, fundamentalmente, ¿ya? Y además con este cambio constitucional, en donde se arma una constitución que redefine el rol del Estado chileno y dice, ahora el Estado va a cumplir un rol subsidiario, es decir, el Estado va a atender aquellas necesidades en que los privados no estén interesados en atenderlas. Y ese proceso de refundación, ¿no es cierto?, del Estado capitalista chileno, paradójicamente, hace que la República de Chile, en manos pero de la concentración máxima del capitalismo, en dos momentos la economía chilena quiebra. El primer proceso es el proceso que se vive, que la gente le llamó del boom al crack en los fines de los años 70, ¿ya?, que la economía chilena quiebra, ¿ya?, y quiebra porque se empieza a producir, ¿no es cierto?, un fenómeno de especulación financiera brutal, en la cual se ven involucrados incluso importantes autoridades vigentes al día de hoy,
¿ya? Que empiezan a comprar carteras vencidas, ¿no es cierto?, industrias quebradas para hacer ahí algunos malabares desde el punto de vista tributario, ¿ya? Y que llevan la economía a la quiebra total. Es el periodo del submarino de Cruzat y Larraín, ¿ya? Y luego hay una recomposición de esa economía. Esa crisis económica es la que hace que broten las protestas en Chile. Las protestas en Chile, más que una acción antidictatorial, en la práctica es una reacción ante la pobreza y el hambre que estaba viviendo la gente. Cuando estallan las protestas en Chile, los indicadores de cesantía que entregaba la dictadura hablaban de un 42% de personas sin trabajo. Hay un leve periodo de recomposición y la economía vuelve a caer. Hacia el año 84, 85, vuelve a caer la economía otra vez. Es decir, los adalíes del capitalismo no son capaces de contener el capitalismo. René, ¿qué podemos decir de estas cifras, de estos antecedentes que entrega Jorge Romero en cuanto a la economía y la realidad que se está viviendo, considerando que usted también tuvo participación en el gobierno de... Lo que yo creo es que uno tiene que atenerse a las cifras objetivas. Y si uno dice que la salud ha disminuido en Chile, bueno, hay que irse a los indicadores entonces de mortalidad infantil, mortalidad general, y hemos crecido una enormidad. La gente, la esperanza de vida ha aumentado. Ahora, no hay ningún sistema perfecto y no hay ningún sistema que no esté inmune a las crisis y recesiones mundiales. Ahora estamos en un proceso de nuevamente, te fijas, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos también nos tiene complicado a todos, no solamente a las economías más capitalistas o menos capitalistas, estamos todos involucrados y a todos nos llega algo. Entonces, tampoco aquí uno compra un futuro asegurado, pero sí la economía chilena está súper sana. No tenemos problemas para recurrir a créditos internacionales, tenemos institucionalidad mucho más fuerte, un banco central autónomo, tenemos un tribunal constitucional, tenemos un poder legislativo con todos sus problemas, pero tenemos un poder legislativo, que hay elecciones, es un país normalizado y por eso que estamos en la OECD, porque si Chile no tuviera una garantía de ese tipo, no estaríamos en la OECD, no solamente por tener el mejor ingreso a América Latina per cápita. El tema de la redistribución es otro tema que lo podemos analizar, pero es por la fortaleza de sus instituciones y por el resultado que han tenido también los programas sociales. Y la pobreza ha ido disminuyendo y en esto partió el primer mapa de la extrema pobreza con Miguel Casi y Sergio Molina, que era el ministro, después fue ministro del presidente Elwin, y de ahí sostenidamente y todos los gobiernos que siguieron focalizando los esfuerzos sociales en aquellas familias que más lo necesitaban, los más vulnerables, y ese esfuerzo se ha seguido manteniendo y eso es lo que al final trae consigo mejores resultados. ¿Es una opinión? Sí, de acuerdo a lo que vamos escuchando, vamos analizando, ¿se pudo haber evitado el 11 de septiembre del 73? Se pudo haber evitado, faltó voluntad política. Creo yo que el gobierno, que tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de haber tomado corrección a lo que estaba haciendo, no lo hizo. Y evidentemente que yo creo que las señales venían, ellos sabían en el gobierno que el golpe se estaba preparando, que venía una situación y no lograron hacerlo. Me parece a mí que tampoco se evaluó lo que podía ocurrir. Ni siquiera la democracia cristiana lo evaluó, porque después del golpe la democracia cristiana se acercó a la Junta para ver cómo se iban a hacer las próximas elecciones y en definitiva nadie pensó que el gobierno Pinochet se iba a quedar 17 años, ¿no es cierto? Que era, en algún minuto me recuerdo que lo dijo Jorge Lavandero, nunca se me olvidó. Jorge Lavandero dijo, llamamos a los bomberos que se estaba quemando esto, y los bomberos nos sacaron de la casa para apagar el incendio y se quedaron dentro de la casa. Y por 17 años, ¿no es cierto?, se quedaron ahí. Bueno, pero mira, yo creo que todo esto, siempre vamos a tener diferencias de opinión sobre lo que ocurrió. Yo creo que lo que mejor podemos hacer nosotros es lo que hemos venido señalando. Saquemos lecciones de esto y veamos cómo podemos iniciar un proceso del futuro, porque ocurre de que el Chile del 73 no es el Chile, ¿no es cierto?, del 2019. En primer lugar, hoy día ya no existe Chile, no existe. No existe Argentina, no existe Brasil, existe la globalización, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que te quiero decir, el que no comprende en el minuto en que estamos viviendo, fíjate tú que lo que dijo Bolsonaro a mí me pareció una insolencia, que dice, mire, a mí no me vengan a enseñar cómo manejar mi país,
el incendio de la Amazonia no tiene que ver con los demás. Bueno, está que está leyendo esto tal consecuencia que ahora acabo de leer ayer donde Finlandia va a proponer ahora, ¿no es cierto?, de que se evite comprarle carne a Brasil por parte de la Unión Europea. Los efectos ahora son las consecuencias. Es que estamos interrelacionados. Claro, sí. Tú apretas aquí, salte por allá. Si tú te referías, ¿no es cierto?, en Roma, tú sientes, ¿no es cierto?, el estornudo aquí. De alguna manera estamos vinculados y nosotros somos un país exitoso desde el punto de vista de haber, con muchos sacrificios, con muchos problemas, ¿no es cierto?, que han sucedido. Naturalmente que uno tiene que reconocer un periodo difícil de gobierno militar con el tema de los derechos humanos. A mí me pareció que lamentablemente cometieron muchos abusos imposibles de creer, porque la verdad de las cosas, si tú tenías, ¿no es cierto?, a personas detenidas, ¿para qué matarlo? ¿Para qué matar a Víctor Jara, viejo, con, no sé, 47 balazos? Si ya lo tenías detenido, ¿por qué no lo expulsaron? Entonces yo creo que ahí los militares que estaban ahí no pasaron por el Departamento de Inteligencia. Es decir, yo creo que ahí hubo un problema. A ver, pero analicemos lo que es el Chile de hoy día, cómo podemos nosotros enfrentar lo que estamos viviendo, un tema difícil. Esto que menciona René, que me parece la mayor gravedad, la situación de la lucha económica que tiene Trump con China, que acaba de anunciar nuevas represalias por ambos bandos. Esto nos va a traer consecuencias a todo el mundo. Y yo espero que esto termine en octubre, porque yo creo que todas estas cosas que dice el señor Trump tienen un efecto político en su reelección. Y yo creo que si la reelección es en octubre, tengo entendido... Está acumulando agua para su molino. Claro, yo supongo que hasta ahí va a llegar toda esta diatriba que está trayendo las consecuencias que estamos viviendo. Con los inmigrantes, además, está el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Es un tema muy difícil, que antes no se conocía esto. Sí, ¿no es cierto? Problemas nuevos. ¿Cuántos inmigrantes teníamos nosotros? No teníamos inmigrantes el año 73, no era tema, ¿no es cierto? Por lo tanto, los temas han ido cambiando. ¿Ah? Ni se pensaba que íbamos a tener un problema así. Claro. Ni soñado. Hemos estado conociendo opiniones de gente que precisamente para el 73 tenía posiciones diametralmente opuestas. El Partido Nacional era claramente un conglomerado político que representaba al sector más fuerte de la derecha, empresarios, y estaba más cercano también al pronunciamiento militar, como ellos lo llaman. Víctor Carmine Zúñiga, ex diputado por Temuco, también nos entregó su apreciación respecto de lo que fue este 11 de septiembre de 1973. Pasemos a escucharlo. Y yo creo que la intervención militar tiene un padre espiritual y físico, que es el almirante Merino. Porque el almirante don José Toribio Merino Castro fue el promotor de la intervención militar que culminó el 11 de septiembre de 73. Ahora, yo creo que esta intervención militar fue la salvación de Chile. Y por eso cuando yo les he mostrado esta acta del acuerdo, yo digo que es el acta de la segunda independencia de Chile. Lógicamente, o lamentablemente, más que lógica, lamentablemente, después, durante el gobierno militar, hubo una serie de atropellos muy graves a los derechos humanos. Vino una persecución absurda la persecución, porque en un comienzo no hubo mayor resistencia, fue muy poca la resistencia. Pero una vez dominada la resistencia, no tuvo ningún sentido la persecución que se siguió en contra de los milistas primero, de los socialistas después y de los comunistas después, e incluso de algunos que no eran de ninguno de esos tres partidos. En ese sentido, todas las revoluciones tienen su tiempo del terror, por así decirlo, como la Revolución Francesa. Y lamentablemente ocurrió eso y todavía nosotros estamos viendo las consecuencias de estas violaciones a los derechos humanos, lo estamos viendo y lo estamos lamentando, y todavía existe una profunda división entre los chilenos a raíz de esto. Pero fuera de este aspecto oscuro, yo creo que la intervención militar le cambió completamente la fisonomía y las perspectivas al país, porque hubo una transformación profunda de la economía y vino este golpe de shock, esta intervención militar donde
existió un grupo de civiles, los conocidos como los Chicago Boys, que habían hecho un libro que se llamaba El Ladrillo. Y con este libro, digamos, se enderezó la economía, que era un desastre completo, y al cabo de un par de años nosotros fuimos el país que más avanzó en la América Latina y fuimos la maravilla del mundo. O sea, fuimos la joya de América gracias al gobierno militar. Y hay que reconocer a los gobiernos posteriores, especialmente a los gobiernos de la Concertación, que se han seguido las políticas establecidas por el gobierno militar, las políticas económicas. Básicamente se han seguido. Últimamente, en el último gobierno de la señora Bachelet, se produjo un cambio lamentable y eso inmediatamente frenó el desarrollo del país, que ahora se está rectificando, felizmente se está rectificando, a pesar de que hay gente que todavía no entiende los errores cometidos, que fueron muy, muy graves. Sin lugar a dudas que el hecho de la situación de los derechos humanos, hay hoy día comprensión de todos los sectores, izquierda, derecha, de centro, que fue lo negro de este proceso, pero que también hay un reconocimiento al tema de lo que fue el crecimiento de nuestro país en materia económica, la proyección que ahí se va generando, y que, bueno, de una u otra manera, el hecho de que también los sectores políticos hayan ido de a poco recapacitando, ¿le da una fortaleza al desarrollo del país? Sí, yo creo que sí. Indudablemente, como decías tú recién, la mayoría no avala los abusos cometidos en contra de los derechos humanos, porque además también eso nubla lo bueno que tuvo el país, porque también hay que decir que controlamos la inflación. La inflación era una enfermedad que tenía endémica en nuestro país. Yo me acuerdo desde chiquitito, nos hablaba mi papá de la inflación no se controlaba nunca, y cuando Allende recibió el país ya tenía un 28% de inflación. Y ahora lo tenemos felizmente entre un 2-3% por ahí más o menos manejado. El país se modernizó administrativamente, se crearon las regiones, se crearon las contralorías regionales. Antes había una sola contraloría en Santiago y todos los papeles iban para Santiago. Ahora por lo menos si tenemos problemas los podemos resolver en Temuco o en Concepción, donde sea. Tenemos un Fondo Nacional de Desarrollo, hay más autonomía, un poco más de las regiones, no lo suficiente, pero por lo menos se ha avanzado mucho en esa materia. Entonces se atacó el tema de la extrema pobreza. Entonces son logros que también son parte de esta historia, amarga por un lado y también buena por otro lado. Entonces la conclusión es que hemos dicho aquí son súper valederas, que la experiencia y la historia juegan un papel muy importante cuando uno quiere partir con algo, porque no se puede menospreciar la historia y la experiencia. Y Chile tenía una historia como democracia, como instituciones muy positiva, y derribar eso y partir de cero, ya la gente hoy día no lo aceptaría, creo yo. Así que eso sería una parte de mis conclusiones. Bueno, la conclusión la dijo al comienzo Joaquín Tuma, cuando partimos con esto, decía, hay que cuidar el país. Y mira, creo que esta experiencia es muy interesante. Pero te digo, es muy difícil hoy día hacer todo esto porque cambió la configuración de nuestra sociedad. Yo te quiero señalar que yo estoy muy preocupado porque hay una situación que tiene que ver con la sociedad. ¿Cuál es el pilar de la sociedad? El pilar de la sociedad es la familia. Y hoy día el 74% de los niños están naciendo fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate que no es tanto el problema que tú no tengas papá. El gran problema es que no tuviste abuelo, porque no hay enseñanza en la familia, no hay una directriz. ¿No es cierto? Hoy día los jóvenes se juntan, se rejuntan, se apartan, en fin, no hay un matrimonio consolidado que era el pilar antiguo. Y eso yo lo estoy echando de menos porque la educación no reemplaza a la familia en este tipo de temas. El tema de la moral, de la ética, de la responsabilidad. La responsabilidad en el trabajo. Estoy viendo hoy día que hay 2 proyectos, uno para bajar a 41 horas y otro a 40. Esto va a ser un crimen contra los trabajadores. ¿Por qué? Porque fíjate lo que va a ocurrir, te lo anticipo. Primero que nada, va a haber una inflación, mucho mayor de la que tenemos, porque van a empezar a subir muchas cosas. Hay que costear estas modificaciones. Hay que costearlo, fíjate. Yo te cuento, ¿qué va a pasar en mi edificio de apartamento donde yo vivo? Me van a subir los gastos comunes. Porque tienen 3 conserjes y uno que reemplaza, bueno, ahora va a tener 4 más otro que reemplace. De partida te van a subir los gastos comunes.
vamos a empezar a que el panadero, ¿no es cierto?, va a subir el pan. Porque ocurre en Chile de que hay libertad de precios, güey. Entonces, los empresarios que manejan ciertos elementos, o los pequeños productores, o el PYME, estos costos, mira, se viene un costo en este minuto, primero de un 4% más a cargo del empleador por efecto de la reforma previsional. Eso es lo primero. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Estamos hablando ahí de un costo que va a significar un costo importante. Segundo, el bajar la hora de trabajo va a significar también un costo adicional. Todo esto lo va a pagar la ciudadanía. Y es pobre de los jubilados, porque los jubilados no tienen otra entrada que la mísera, ¿no es cierto?, pensión que tienen. Mientras que un empresario, un pequeño, qué sé yo, un pequeño comerciante o cualquier otra persona puede a lo mejor moverse de mejor manera. Yo creo que hay que pensar mejor las cosas. Tienen que pensarse porque, si bien es cierto, nosotros estamos tratando de que la gente tenga mayor tiempo para la familia, pero también va a tener más tiempo para el ocio. ¿Y eso qué va a significar? Más endeudamiento, porque hoy día la sociedad chilena está hasta la tusa con la tarjeta de crédito. Todos quieren tener el televisor de 55 pulgadas para ver al Colo-Colo. En definitiva, esto trae consecuencias económicas. Esto es mi preocupación. Y resulta que cuando hay una familia, la familia se ordena. Y hoy día hay mucha gente que no tiene familia para que nadie lo ordene, entonces hacen lo que quieren. ¿Tú estarías de acuerdo con que esta es una medida populista? Porque la definición per se de un populismo es una medida simple para un problema complejo. Claro. Si el problema es que la gente toma mucho tiempo en ir al trabajo, busquemos la solución para que las industrias contraten gente lo más cercana y se le estimule, pero no bajar a todo. Hay muchas cosas que hay que hacer, de Arica a Punta Arenas. Pero no se pueden hacer cosas que traen consecuencias, claro, y esas consecuencias sin medirlas, no están pensadas. Claro. Y Santiago no es Chile, además, pues. Muy bien, quiero agradecer al panel que nos ha acompañado en esta oportunidad en Visión Nocturna para analizar un tema, un momento de la historia que sin duda ayer ya se recordaban los 46 años y donde las miradas en su gran mayoría aparentemente van avanzando, se están encontrando puntos en que hay una posición de encuentro. Hay otras que todavía están dispersas y veremos qué ocurre. La idea era precisamente conversar de este tema. Seguramente muchos que nos han visto y nos van a escuchar este domingo a través de UFRO Radio le ha traído recuerdo, algunos nombres, algunas escenas, algunos momentos. Era esa la intención de UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Nos encontramos el próximo jueves con otro programa especial, porque vamos a estar conversando de las glorias del Ejército de Chile. Muchas gracias.